a la universidad por la oportunidad de poder proyectar estos conocimientos y poder brindar a la comunidad conocimientos que son necesarios. Así que la idea de esta charla inaugural era tratar de dar un enfoque por dónde está yendo el derecho concursal, contar algunas ideas que se pueden estar discutiendo esos efectos y poder en algún punto dar un puntapié inicial a esta especialización. Entonces, digamos, la idea es presentar la filmina, F5 creo que es esta para presentar. Así que, ahí está, ahí estamos compartiendo la pantalla, calculo que se ve. Ahora sí, Carlos, ahí está perfecto. Un poco la idea era tratar de ver cuáles son los nuevos escenarios concursales. El derecho concursal está en ebullición, está en permanente cambio, y la pandemia ha sido un enfoque, un reenfoque para todos y en muchos enfoques. Entonces, un poco la situación era ver cuáles eran esos nuevos escenarios concursales. El impacto de la pandemia ha sido multidimensional. Todos nosotros sabemos que no solamente impactó en lo jurídico, sino también en lo económico, en lo sanitario, inclusive en las relaciones sociales. Hay un montón de reevalúos que se hacen de un montón de situaciones en donde se han visto. De hecho, creo que si hiciéramos un balance a un año vista, muchas de las cuestiones que inclusive vaticinamos no se dieron de la manera que todos fuimos creciendo. Pero la pandemia y esta cuestión en algún punto nos ha permitido hoy estar compartiendo a la distancia con un montón de profesores de distintas partes del país y poder contar aún en la especialización con un montón de síndicos y profesores muy conocidos a nivel nacional, pudiendo incrementar esta sinergia que se hablaba recién. Cuando se hablaba de los efectos jurídicos que tenía, digamos, la pandemia en las empresas, el primer elemento que aparecía era este caso fortuito, esta suerte de no previsión de esta pandemia. Nadie hubiera imaginado tener relaciones con barbijo, comunicaciones, reuniones, etcétera, y sin embargo se vino, suspensión de viajes de estudio y un montón de cosas a los chicos. Pero es cierto que este caso fortuito, como algo excepcional, generó, digamos, una renegociación de contratos, una renegociación de relaciones y una serie de enfoques con respecto a el cumplimiento, teoría de previsión, renegociación de contratos de alquiler, etcétera, etcétera. Inclusive hasta una nueva ley de alquileres que tuvo alguna situación. Entonces, la pregunta que uno hace es, cuando ya la crisis se generalizó, ¿el proceso concursal es eficiente? Y está claro que en esta pandemia, en donde toda la crisis se generalizó, está claro que el proceso concursal muchas veces es ineficiente para resolver problemas generalizados. En general, el concurso suele ser una herramienta más importante para resolver situaciones de excepción, en donde algunos en el escenario económico soportan el impacto de la insolvencia con respecto a otros, pero digamos, el marco de la pandemia marcaba que el concurso puede no ser eficiente a esos efectos. Me acuerdo que a principio de año me llamaron de un periódico, no me acuerdo si era Editorial Perfil o Cadena 3, etcétera, para preguntarme qué iba a pasar con los concursos preventivos y la pandemia. Entonces, lo que yo vaticiné, un poco analizando como analizamos todos, es que iba a haber muchos más concursos y que iba a haber una lluvia de presentaciones concursales. De hecho, en mi oficina profesional nos preparamos estratégicamente para dejar cierto margen para poder atender los concursos. Ustedes saben que la preparación de un concurso y los asuntos suelen tener momentos muy intensos que requieren de muchas horas profesionales en poco tiempo. Y sin embargo me equivoqué. Y la otra, digamos, el mismo periodista que me había llamado a principio de año me dice, Carlos, contame qué pasó, porque la verdad que entiendo que no es lo que habíamos charlado. Y cuando uno empieza a ver las estadísticas, voy a hablar de Córdoba, pero después voy a hacer un análisis de derecho comparado, veamos, en el 2014 se presentaron 118 procesos concursales preventivos, en el 2015 127,
en el 2018 188, en el 2019 221 y en el 2020 131. Con lo cual, la presentación de concursos preventivos en el 2020 fue menos de la mitad de los concursos que hubieron en toda la situación. Y esto se vio no solamente a nivel Córdoba capital, sino también a nivel regional, en donde, por ejemplo, en Villa María, en el 2020 se presentaron solamente 2 concursos preventivos contra los 10 que se presentaron en el 2019. Y si analizamos los distintos enfoques, está claro que esta situación en donde bajó paulatinamente la presentación de concursos, no solamente concursos preventivos, sino inclusive periodos de quiebra, digamos, va contra de lo que podría ser una lógica razonable. O sea, lo lógico sería que haya más concursos. Esto no ocurrió solamente en Argentina, ocurrió en Francia, en donde la cantidad de procesos concursales en los últimos 15 años fue el menor de 15 años. O sea, quizás fue la crisis mundial más importante que ha tenido nuestro globo terráqueo, y sin embargo también en Francia, en UK, en Gran Bretaña y en otros elementos ha habido menores presentaciones concursales. En general, la menor cantidad de procesos concursales puede obedecer, esto ya es especulación, a primero los costos de ingresos al concurso. No solamente se concurse el que quiera, sino el que puede concursarse en Argentina es caro. Es caro porque es caro acceder, es caro contratar profesionales, los síndicos tienen un costo en la tramitación del proceso y el sistema judicial tiene algún matiz de ineficiencia en orden a la rápida reactivación de esta situación en el proceso. Entonces, está claro que, a diferencia de lo que vaticinaba y qué sé yo, hubo menos procesos concursales, y si tenemos que hablar de grandes empresas, les diría que las últimas grandes empresas, que en Río estoy hablando generalizando, no significa que no haya sido, fue Vicentín y algunas otras empresas a principios del 2020 ante la cuarentena, y había una suerte de aceptación de que, digamos, era de mal gusto pedirle la quiebra a alguien que en plena cuarentena, cuando no podía salir de su casa o cuando estaba en riesgo la vida y no la salud. Ni siquiera cartas documentos se mandaban en la época de pandemia. Había una priorización de la situación y fundamentalmente tribunales absolutamente cerrados que cuando se abrió, a diferencia de cuando hay un feriado, no hubo una lluvia de procesos, sino que fue una coordinación sistemática donde se iban abriendo los tribunales de a poco en función de las condiciones sanitarias. En el medio, el gobierno nacional o las perspectivas entendieron que la solución para la crisis era muy parecida a la que vivimos en el 2001-2002. Todos los que tienen algún poco más de años puede haber recordado casi con sorpresa la 25.563, la 25.589 y algunas normas que tenían una base muy regular. Entonces, cuando se plantea el proyecto, y esto llegó a tener una aprobación en diputados, apareció casi una copia de lo que era esa presentación a nivel nacional. Suspensión por 180 días, en realidad suspensión a un plazo determinado, y me parece que eso fue lo que devengo que no se haya sancionado efectivamente el proyecto de ley, porque en lugar de tener un plazo desde la publicación del edicto, tenía una fecha límite que era, no me acuerdo si era junio de este año o que no daban con los procesos. Entonces, si ya en el 2001 era impensado esa reforma, que nadie podía quebrar, no se podía embargar, no sé yo, esta reforma pareció no tener alguna situación sobre la base de que muchas crisis económicas a nivel global se sortearon con asistencia financiera por parte del Estado, sea ciudadanos, sea empresas, y acá en Argentina tuvimos algún enfoque, que no estoy diciendo que esté bien o que esté mal, sería muy impertinente si pudiera opinar desde la perspectiva económica si está bien la asistencia o no, pero lo cierto es que esa asistencia, sumado a esta situación de que mal de mucho, consuelo de no sé quién, digamos, en general había como una regla. Y los que realmente cerraron, vemos los centros de la ciudad totalmente cerrados con persianas, en general
avisoraron la situación, cerraron o directamente no acceden al proceso concursal por los costos que tiene ingresar. O sea, un kiosquito, alguna digamos, shop o alguna cosa que tiene, está claro que no puede tolerar los procesos concursales. Entonces, los ejes del proceso concursal, que era suspensión de ejecuciones, renegociación, prórroga de periodo de exclusividad, con el afán y la propia creatividad de los jueces concursales. A mí me tocó pedir algunas prórrogas de periodo de exclusividad, alguna renegociación o alguna prórroga de cuotas concordatarias. Los mismos jueces, hablo de Córdoba, pero también a nivel nacional, fueron, digamos, sorteando los principales efectos. Se entendió la pandemia y se permitieron, digamos, prórrogas de casi 6 meses, 8 meses en los periodos de exclusividad. Está claro que el ordenamiento argentino necesita ser reformulado y todos estamos claros que si bien la ley de quiebras o la ley de concursos y quiebras, como lo dice, o como decía Mafia, la ley de concursos porque el concurso incluye la quiebra, tenía que ser reformulado. Tenemos una ley bastante aceptable si uno lo compara con algunos ordenamientos latinoamericanos o aún en el derecho comparado, pero está claro que hoy ya es vieja y nos faltan muchas cuestiones. Entonces, cualquier proyecto de reforma, y todos sabemos que se está trabajando intensamente con el Banco Mundial y con algún ministerio a los efectos de poder trabajar en una base, requiere de seguridad jurídica. La seguridad jurídica requiere de reglas claras y predecibles y el proceso concursal en muchos casos y muchas veces, a veces en los tribunales multifueros que uno lo suele pedir, no tiene reglas claras que puedan predecir lo que va a ocurrir. O sea, muchas veces un mismo ordenamiento que tiene pocos artículos, porque 300 artículos no es mucho, que se termina de integrar con otras situaciones, está. Tiene que haber para los agentes económicos estabilidad de las reglas de juego y facilitar el ingreso a inversiones o créditos. Yo no quiero hablar del crédito postconcursal porque esto, digamos, termina siendo casi como una falacia, porque a la larga el crédito tiene que ver con la posibilidad de insolvencia y solamente se presta cuando están dadas las condiciones económicas y no porque una ley 25.563 o el proyecto de ley de diputados incentiven un sistema de posibilidad de préstamo. Aun cuando eso se castigue, se previsione, puedan mejorar los scores de las entidades financieras o le ponga los incentivos que incentive, cuando yo presto quiero recuperar y un deudor concursado muchas veces ya está mostrando un historial para atrás no óptimo a los efectos de poder prestarlos. Y en el medio tenemos oficiales de crédito, oficiales de riesgo que prestan a las compañías arriesgando, digamos, un cuestionamiento de por qué prestaste, en qué condiciones, etcétera, si estaba concursada. Tiene que haber una economía de mercado disciplinada. Si tenemos, digamos, reglas salvajes y muchos de los acontecimientos que había en otro país claramente son contrarios a una economía de mercado disciplinada, está claro que la forma de tratar justa y equitativamente los diferentes intereses, estamos hablando acreedores, trabajadores, fiscos, distintos fiscos, profesionales, etcétera, no suele haber. Entonces, en estos ejes tiene que haber un tratamiento adecuado y razonable a estos intereses con una efectiva protección de la empresa, una estimulación del sistema crediticio, la administración eficiente del proceso. Creo, en lo personal, que tiene que haber un juez, digamos, con una visión distinta. O sea, tener un juez, entre comillas, superpoderoso, no significa ir en contra de una economía de mercado o un proceso como se planteó en el 94 cuando era una visión de libre mercado. Creo que hoy y la mayoría de los procesos concursales eficientes requieren de un juez con más poder de imponer un acuerdo, de tomar medidas y poder hacerlo a los efectos de advertir los intereses. O sea, sin dar pie a arbitrariedades o a excesos de discrecionalidad judicial, darle un margen, como lo hace el sistema americano, para poder tomar ciertas decisiones. Y, por supuesto, evitar salvar empresas inviables, o sea, empresas que no sean rentables, que estén mal organizadas o mal dirigidas, porque esto está claro que no le interesa y ese tipo de compañías que no sean viables deben salir lo más rápido del sistema para poder liquidar sus activos y poder distribuir esta solidaridad de pérdida de la que hablaba Bayardi a los efectos de estar. ¿Sí? Con 4 principios que tienen que tener esta regulación: coherencia sistémica, eficiencia,
flexibilidad y facilidad de acceso. Vamos a pasar muy rápido con las tendencias en derecho comparado. Entiendo que muchos de ustedes es lo más interesante, o por lo menos a mí es lo que más me interesa para saber dónde está, pero en el derecho de la insolvencia ha habido mucho movimiento, fundamentalmente en todo lo que es el soft law y todo lo que son las tendencias, y es impresionante si se toman el tiempo de profundizar las distintas guías legislativas, etcétera, cómo muchas de estas reglas son las que estamos viviendo o necesitamos vivir paralelamente. Digamos, la directiva de la Unidad Económica Europea sobre la reestructuración preventiva, claramente nuestro concurso preventivo, la exageración de deuda, estamos en la mayoría de los congresos, el Congreso de Bahía Blanca del 2021, uno de los temas es el discharge o la exoneración de las deudas y la rápida rehabilitación de los empresarios de buena fe o el empresario honesto a los fines de poder. Y fundamentalmente buscar medidas de eficiencia. El profesor Richard siempre hablaba de la responsabilidad de los directores en materia de insolvencia o en zona de insolvencia, y hay una guía legislativa que todavía no tiene un texto modelo en un CITRAL, que es la guía legislativa sobre obligaciones de los directores en zona de insolvencia. Quiero hacer una aclaración muy fuerte. Esta regla de los deberes de la responsabilidad de los directores en zona de insolvencia no pueden analizarse en un contexto tan grave y global como es el que estamos viviendo a nivel global. O sea, para poder juzgar la conducta previsible, debe haber un contexto previsible, y si no hay un contexto previsible, no puedo juzgar con reglas de previsibilidad lo que hoy es imprevisible. Entonces, me parece que estas pautas que fija un CITRAL en el 2019 para aplicarlo a los distintos ordenamientos, Argentina tiene algunas normas dispares, el 59, el 274, algunas cuestiones no pueden aplicarse de manera concreta. Entonces, vemos que la cuestión está. Pero si vemos, por ejemplo, la ley modelo de insolvencia de los grupos societarios, y uno analiza el artículo 65 al 68 de nuestra ley, muchos de los principios que se imponen, hablo en un CITRAL, pero también en algunas legislaciones a nivel global, digamos, se ven vigentes en nuestra ley. Hay un criterio de consolidación contable y consolidación procesal, digamos, o de coordinación procesal, que es el eje de esta guía, de esta ley modelo de insolvencia de grupos societarios, que en algún punto, digamos, se ve. Está claro que a nuestra ley le falta mucho y tengo conocimiento que se está trabajando fuertemente en la insolvencia de grupos para poder mejorar esto. Y cuando hablamos de grupos, muchas veces, hoy la realidad de los grupos o esta coordinación procesal está pasando mucho con los concursos del garante. Me atreveré a decir, esto no lo tengo medido estadísticamente, que el 70% de las compañías grandes suelen presentarse la compañía, 2 compañías, 3 compañías de un mismo grupo y sus directores y garantizados de esa manera. Y por supuesto, la ley modelo de insolvencia transfronteriza que atañe algo un poquito más globalizado sobre los efectos que está. Creo que hoy con esta globalización y fundamentalmente con esta posibilidad de hacer negocios a través de Meet, de Zoom o de distintas redes virtuales, va a tener mayor aplicación en orden a la comunicación que tienen que hacer. Solo a título de comentario para poder pasar a otros ejes, España modificó la ley en el 2020, un régimen del 2003 que ya venía siendo criticado fuertemente a nivel nacional, y Brasil en noviembre del 2020, hace no mucho, eliminó este procedimiento de la concordata estableciendo algún procedimiento de recuperación judicial y extrajudicial con algún tenue parecido a nuestro concurso preventivo o extraconvertido. Pero lo cierto es que tanto España como Brasil creo que lo hizo en el 2020, fueron incorporando muchas de las leyes modelos que a nivel local están trabajando fuertemente Adolfo Ruillón y Mariel Sausal. Entonces, en este tipo de cuestiones está. ¿Cuáles son algunos de los ejes que yo veo en estas reformas? Para ya después sí entrar un poco más de lleno en lo que puede ser el rol del síndico y algunas de estas situaciones. Facilitar la cooperación y comunicación de los procesos transfronterizos, o sea, cuando hay procesos concursales que influyen en distintos lugares, ¿cómo podemos hacer? Y esto, si a veces a nivel federal los síndicos tienen muchas dificultades,
Digamos, creo que muchos de ustedes que son síndicos, por lo menos hay varios síndicos acá, saben lo dificultoso que es diligenciar un oficio en una jurisdicción distinta. Conseguir un amigo que me haga el favor de hacerlo, porque si no el tribunal me está emplazando para que en 5 días, para que en 4 días, para tomar una... Hoy, digamos, imagínense a nivel global donde uno tiene que ir a países en donde ni siquiera conoce un profesional con los quienes coordina. Entonces, los ordenamientos deben priorizar la cooperación y la comunicación y fundamentalmente la información a esos efectos. Ustedes saben que el tema de la información a nivel global tiene sus bemoles y no todos los países son abiertos a comunicar informaciones. Notificaciones, oficios y audiencias en distintas jurisdicciones. Estamos hablando en, digamos, Mendoza con Córdoba, Córdoba con Buenos Aires y a nivel con Uruguay. Y estas notificaciones con apostillas electrónicas, legalizaciones electrónicas. En el Tribunal Superior de Justicia se está trabajando con una legalización electrónica a los efectos de poder dar validez a esos efectos y poder, digamos, lograr. Está claro que otro de los ejes es el traslado fraudulento de los centros de interés de manera previa o durante la insolvencia, y creo que el caso Oil Combustible, por poner algo que puede tener, tiene algún enfoque, no digo de lo fraudulento, pero sí tratar de manejar el punto de conexión para litigar en alguna zona que me queda o más cómoda a mí o más lejos de mis acreedores. Eso a nivel global también tiene efectos. Está claro que hay que disminuir los costes de reestructuración. A nivel local, hablando por Córdoba, los costos de reestructuración, no hablemos de los honorarios de los profesionales, sino solamente de tasa y cajas profesionales tenemos el 6% del pasivo. ¿Está claro? O sea que si yo reestructuro un pasivo de 100 millones de pesos, los costos, no hablemos de honorarios, no hablemos de edictos, no hablemos de cartas del 29, no hablemos de todas las anotaciones de registrales, etcétera. Solamente de tasa y caja tenemos el 6% del valor, con lo cual sobre 100 millones, 6 millones de pesos. Afortunadamente en Córdoba, como ustedes ya saben, hay varios fallos que han declarado la inconstitucionalidad de estas tasas y en general hay una tendencia a relacionarlo con el valor del patrimonio neto, o sea, el valor de lo que se debe pagar con el patrimonio neto y también relacionarlo con un 50% de ese valor. El caso Bechara, Camino de las Sierras y uno que me tocó a mí llevar personalmente que fue Frigorífico Corona. De todas formas, se generan unas paradojas. Esto lo estuvimos conversando en una mesa de enlace que hicimos con el Tribunal Superior de Justicia hace 2 o 3 días por parte del Colegio de Abogados, en donde se genera un efecto curioso. Los costos de tasa y caja de profesionales eran muchas veces el doble de los honorarios profesionales del síndico que había trabajado, digamos, forzosamente a esos efectos. Bueno, esto es una cuestión que hay que revisar. El Estado, si quiere facilitar los remedios concordatarios, no puede, digamos, ponerle, como diríamos, un collar de garrafas a los efectos de poder generar inconveniente de eso. Por ejemplo, a nivel de cajas de abogados, tienen límites fijados, creo que están en 40.000 pesos, 50.000, 60.000 pesos como topo máximo, si inicio juicio de 100 millones de pesos, pero si concurso lo trabajo sobre el pasivo y tengo un porcentaje independientemente de que podría ser lo que se conoce como my best effort, la posibilidad mayor que yo puedo realizar. La exoneración de deudas de empresarios de buena fe, esto es una constante en el derecho comparado y esto en Argentina se está debatiendo. Aún hoy no queda claro si hay una exoneración. En Córdoba tenemos Rodrigo y Ledesma que generan un sistema intermedio con respecto a la posibilidad de general discharge, salvo para los honorarios de los profesionales que permite cobrarlos aún luego del año de situación. La transparencia y seguridad jurídica, creo que la información tiene que ser clara y en esto, digamos, se puede dar mayor libertad a los concursados penando gravemente al que falsee o al que mienta en esa documentación. Eliminación de obstáculos y soluciones a reestructuraciones preventivas. Solamente lo que hemos estado un día antes de lograr una propuesta concordataria aprobada, la existencia de acuerdo como le conocemos, sabemos las tensiones que vive el deudor y cómo muchas veces un poco más de flexibilidad que esta estructura todavía pesada de la categorización podría darle a esos efectos. Entonces, me ha pasado, por ejemplo, de tener propuestas donde consigo una propuesta y por un acreedor tener que modificar la propuesta para todos,
porque aún la categorización en el esquema de mayorías no termina siendo una solución aceptada. Entonces, mejoró para todos cuando ya tenía acreedores que habían aceptado un pacto mucho menos beneficioso en términos económicos. Eficiencia, flexibilidad y duración de los procesos. Está claro que, digamos, toda esta cuestión tiene que ver que mientras más se enquiste la insolvencia, más dificultosas son las posibilidades de salir, ni hablar en una quiebra en donde lo que hay que hacer es liquidar rápidamente los activos. Regulación de insolvencia para grupos empresarios un poco más flexible, sin necesidad de concursar a todos y a todas, sino solamente a las células del grupo que tengan y fijar algunas reglas claras a esos efectos. Y con esto, y para cumplir con los tiempos y terminar en los 15 minutos, ¿cuál es el rol de los profesionales en la pandemia y qué nos queda para adelante? Primero tenemos un ASPO que nos ha obligado a todos a reestructurar el ejercicio de nuestra profesión. El que diga que no ha tenido que cambiar algunos hábitos profesionales no ejerce la profesión. Todos hemos debido recomendar, no estoy hablando de poner un alcohol en gel y, digamos, algún formulario que llenen en la recepción de nuestro despacho. Estamos hablando de reformular formas de reuniones, formas de comunicaciones, en fin, un montón de situaciones que uno plantea. Entonces, yo tenía una regla personal que era: no atiendo a ninguna persona si no la conozco personalmente al menos una vez. No me importa quién sea. Me ha pasado de que viene a lo mejor un cliente muy conocido a nivel provincial, nacional. Si no lo tengo una vez cara a cara, decido no atenderlo porque creo personalmente en esa necesidad de tener percepciones humanas, esa intuición femenina que tenemos algunas veces los profesionales que nos permite poder medir situaciones. Bueno, en la pandemia ha hecho que esa intuición deba ser suministrado con referencias, con percepciones, con amigos que puedan, digamos, refrendar esta cuestión para conocer adecuadamente con quién me enfrento. Fundamentalmente porque cuando uno se presenta en un concurso preventivo tiene que conocer la situación del cliente porque, digamos, por lo menos a nivel personal no estoy dispuesto a atender a cualquier deudor en cualquier sentido, sino a alguien que cumpla con ciertas reglas o con ciertos estándares. El expediente digital se vino, digamos, a entrada en Córdoba. El primer concurso preventivo que se presentó de manera digital se hizo el 1 de noviembre del 2019 o el 2 de noviembre del 2019 y me acuerdo que me tocó presentarlo a mí, no en Córdoba Capital, sino en el interior. Con lo cual era todos estos planteos de escaneos, de reducción, I love PDF, I hate PDF y un montón de esquemas para poder articular y poder presentar la información. Les juro por Dios que estuve soñando casi una semana con, digamos, la responsabilidad que uno tiene de cómo escanear los informes individuales. En este caso eran como 200, 300 informes individuales, cómo preparar toda esa información. Y está claro que el expediente digital se impuso a palos y hoy se impuso para todas las situaciones. Y algo que empezó, digamos, pongo el tema palo para los que hacemos derecho concursal, es muy caro por el término mafiano de el socio a palos o cuando hablaba del cramdown. Y el expediente digital impuso la verificación de créditos digital y apareció Vicentín con un Google Drive con algunas alternativas para poder presentar verificaciones online. Hoy se está trabajando en el marco del Tribunal Superior de Justicia con algunos protocolos puntuales, las e-cédulas y los e-oficios, que si bien empezaron tímidamente, hoy ya son una realidad y ya hoy estamos todos acostumbrados, medidas cautelares digitales, en donde uno recibe una medida cautelar y aunque recibe un mail, digamos, tiene igual o más valor que a lo que mejor podía ser ese papel virtual, audiencias virtuales, la digitalización de la mayor cantidad de actos y quien dice que en cualquier momento, artículo 29 vía mail y un montón de otros datos que se puedan imponer. ¿Y el síndico qué? ¿Cuál es el síndico que nos imaginamos el día de mañana? Y esto tiene especial interés o atención en lo que hoy va a ser la carrera de especialización. Esta carrera tiene su duración y en 2 años quizás muchas de estas cosas que estamos hablando ya son realidad.
¿se puede aplicar este libro de Richard Susskind, digamos, The End of the Lawyer, Rethinking the Nature of the Legal Service, este libro que fue tan disruptivo a nivel de práctica de servicios legales? Y está claro que no se aplica, digamos, de manera automática, porque primero ya algunas cosas que plantea el libro tienen algún grado de atraso, si bien en algunas cosas hacemos, pero además el replanteo está muy pensado para un rol de un abogado no solamente en el litigio, sino también en los procesos y en ciertas cosas. Pero lo que sí no podemos desconocer es que la profesión de síndico está en transformación. Y los síndicos que van a ejercer válidamente la profesión y que van a subsistir en estos procesos van a ser los que se puedan adaptar al cambio. Me contaba el presidente del Colegio de Abogados que el 2020 fue el año récord en los últimos 20 años de baja de matrículas de profesionales, especialmente aquellos que no se quisieran adaptar al expediente digital, a las reuniones Webex, al Zoom, Meet y las distintas cuestiones. Entonces, está claro que nosotros síndicos, digamos, yo no síndico porque soy abogado y no puedo ser síndico, pero en general los contadores, estamos en transformación, tenemos que descubrir y buscar las herramientas que está. ¿Por qué? Porque en lo que se conoce a nivel global como administradores judiciales, que son los síndicos o comisarios, como alguna ley de derecho comparado lo menciona, se requiere esa situación. Y estos síndicos no solamente requieren tener una especialización sindical, sino herramientas de gestión que los permitan desarrollar su labor eficientemente. ¿Sí? Es importante que los estudios contables, los estudios de síndicos puedan optimizar criterios de gestión, puedan desarrollar la actividad de una manera más profesional y menos artesanal, sea en materia organizativa, en los procesos, en la comunicación con el juez, en el coacheo al juez, en elementos técnicos, en elementos contables que muchas veces los jueces suelen no conocer, pero fundamentalmente para mejorar la eficiencia y bajar los costos de gestión. Vamos, si los honorarios a veces no son buenos o el síndico muchas veces tiene que cargar con procesos concursales que no generan activos suficientes para cubrir los costos del proceso, en esa compensación permitir que la labor del juez, del síndico, sea más eficiente para bajar esos costos. Y los profesionales contables están en cambio, digamos, y hoy los programas digamos, no solamente de gestión contable, sino de muchas cuestiones, son herramientas casi fundamentales que están. Entonces, los síndicos no solo deben contar con un Excel casero, sino muchas veces con, digamos, programas que colaboren. Y está en el rol del síndico no preparar esos informes, sino explicarle al juez o desarrollar esta comunicación para que una misma información pueda tener distintos usuarios a los efectos de poder ser aplicado. Inclusive poder exhibirse en términos, como decimos, o como hay una tendencia, clariloqui, en términos claros para poder llegar al trabajador que en su momento se presentaba en la barandilla. Yo me acuerdo cuando trabajaba en tribunales concursales y me decían, doctor, dice, ¿ya salió el Rapipago? Aludiendo al pronto pago en función de ciertas cuestiones. Bueno, el rol del síndico, y especialmente en esta pandemia, también muchas veces tiene que ver con información. ¿Qué síndico que ha sido síndico en la pandemia no ha suplido esa barandilla de tribunales contestando WhatsApp, mail de información que le pedían los usuarios, abogados, etcétera? Pásame el informe individual, pásame la sentencia de verificación, pásame el informe general, etcétera, cumpliendo eso. Si un síndico tiene la habilidad de generar un link o poder optimizar esa situación, gana tiempo. Y los síndicos, como cualquier profesional, vendemos tiempo. Y mientras menos tiempo nos insuma la misma tarea, digamos, más rentable va a ser nuestra profesión. Y fundamentalmente el síndico del mañana tiene que tener especialmente en claro el impacto de las tecnologías disruptivas, inteligencia artificial, el iCloud, el computing, el Big Data, programas como LegalZoom, Rocket Lawyer, Kira, etcétera, que permiten la automatización. ¿Está claro? O sea, la idea es que el síndico pueda automatizar sus auditorías, sus verificaciones, etcétera, a los efectos de poder desarrollar de manera más adecuada y más profesional sus tareas. Está claro que nos tenemos que muchas veces, en lugar de que el día a día nos consuma y nos haga empezar a trabajar, sentarnos. Yo siempre trato de guardarme un 20% de mi tiempo
diario o semanal para tratar de pensar temas importantes, además de lo académico que a mí tanto me gusta, pero poder pensar para tener una visión estratégica de a dónde queremos ir. A dónde queremos ir como estudio, a dónde queremos ir como persona humana, a dónde queremos ir en todos nuestros aspectos deportivos, humanos, religiosos, etcétera. Entonces, aquí sí me parece que el libro de Susskind marca, dice, el trabajo profesional se puede dividir o diseccionar descomponiéndose y prestándose de diferentes maneras. Pero se trata, a los fines de la eficiencia, en identificar el trabajo que puede ser estandarizado y llevado a cabo de manera eficiente, ya sea por seres humanos menos calificados o de menor coste o a través de la informatización. Entonces acá aparece, digamos, y me imaginaba una verificación donde se llenan ciertas variables y automáticamente el informe individual sale ya escrito, direccionado, en donde el síndico lo único que tiene que hacer es controlar de manera general algunos papeles, pero ya tiene los enfoques, los análisis y las distintas cuestiones a esos efectos. Y ya terminando para cumplir, pensaba en la inteligencia artificial y me imaginaba un síndico robot. Con un síndico, con Raúl Nisman, hablábamos de Arturito, digamos, asesorando al juez en ciertas funciones y tratando de dar un enfoque a lo que está. Esta idea del síndico robot surgió de algunas discusiones que aparecieron en el entorno societario, en donde se habla de que en algunas compañías hay un director societario que tiene que estar utilizado, digamos, o desarrollado a través de un programa de inteligencia artificial. O sea, directores robots que van dando, en función de la información que se trata en el directorio, estadísticas o reglas, combinando con toda la información que puede tener a los efectos de poder fijar, digamos, ciertas reglas. Entonces, esto que yo me imaginaba como un síndico robot, no digo que haya que reemplazar al síndico, porque si no, ¿qué nos queda a todos nosotros que estamos estudiando? Pero sí, el síndico debe hacerse de estas herramientas y, digamos, conocen muchos programas, Watson, Ross, etcétera, que pueden responder preguntas muy complejas y aún en competencias o en comparación con ciertos profesionales, a lo mejor, si bien todavía no lo hacen con el mismo grado de eficiencia, hablo de problemas complejas, está seguro que a nivel tiempo, digamos, lo hacen a lo mejor en 10, 15 o 20 minutos, cuando un profesional se puede tomar 6, 7, 8 horas en resolver esos problemas. Para tranquilidad de los síndicos, hablo de Rose, digamos, solamente funciona en el Common Law, no en Argentina, está en inglés, con lo cual todavía no se aplica y no aplica a procesos concursales legales o cuestiones, con lo cual todavía Rose no va a aplicar, pero está claro que la inteligencia artificial es una realidad. Pensamos y discutimos cuáles van a ser los límites de esta inteligencia artificial, pero está claro que la mayoría de las actividades artificiales o automatizadas van a ser reemplazadas. Ya no, ustedes si alguna vez les ha tocado chatear en la web con alguien, se dan cuenta que está claro que no están chateando con un ser humano hasta después del séptimo, octavo o décimo chat, en donde se puede identificar la necesidad todavía de alguna situación. Hay actividades, por supuesto, que están en riesgo, pero inclusive ya se está hablando, esto lo tengo de referencia, no lo tengo constatado, pero se hablaba que, no me acuerdo si en Israel o en algún otro país, ya había jueces robots que estaban sacando sentencias automáticas, pensemos en determinaciones, ejecuciones fiscales o ciertas cuestiones que no requieren de un análisis muy minucioso. Si ustedes ven los procesos de ejecuciones generales, o digamos en general suelen no tener ninguna variación y la tasa de comparendo en estos procesos ejecutivos suele ser del 1% con suerte. Entonces todo esto con una visión estratégica se puede reemplazar.